Señoras y señores, su atención por favor. Está bien, solo escucha. El premio de los récords mundiales Guinness por la invasión humana más profunda en la corteza terrestre pertenece al pozo superprofundo de Kola. Su profundidad es de 12 kilómetros. Puedes encontrarlo en la parte helada de Rusia, donde la temperatura invernal de menos 40 grados centígrados es algo común. Eso es escalofriante. Los científicos locales comenzaron a excavar en la década de 1970. El gran plan era alcanzar la profundidad de 15 kilómetros. Fue un proyecto puramente científico para estudiar la corteza terrestre y tal vez llegar al manto caliente. Bueno, cuando hace tanto frío afuera, tiene sentido. Hasta una profundidad de 7 kilómetros, la perforadora se adaptó fácilmente a la roca de granito. Luego llegaron capas más densas y rompieron el taladro. Los científicos tuvieron que cambiar el patrón de perforación. Al final parecía un árbol con muchas ramas. Cuanto más profundo llegaban, tanto más caliente se ponía. La temperatura subió a 180 grados centígrados. El equipo se averiaba constantemente y el trabajo se detuvo por completo en 1992. Si ves este lugar legendario con tus propios ojos, difícilmente te darás cuenta de que hay un abismo justo debajo de tus pies. El pozo parece un agujero bastante pequeño y poco ambicioso en el suelo. El lugar ahora está abandonado, cubierto de musgo y óxido. También tiene una buena cantidad de mitos que lo rodean. Uno de ellos dice que la gente escucha sonidos extraños como gemidos y gritos provenientes de las profundidades. En realidad, por supuesto, nada de esto es cierto. En ese momento, muchos países se dedicaban al estudio de la corteza terrestre. Por ejemplo, Alemania. Aprendieron debidamente de la experiencia del pozo de Kola e hicieron un taladro súper tecnológico que podía soportar temperaturas extremas. Se eligió una ubicación en Baviera, en la unión de dos placas tectónicas. En el pasado fueron las orillas de un océano antiguo. A principios de los 90, un grupo de investigadores comenzó a perforar un pozo ahí. Pero ya a una profundidad de 7 kilómetros, la Tierra se defendió. Desvió el taladro de la vertical y luego la temperatura hizo un salto sorpresa a 270 grados centígrados. Todos estos problemas obligaron a los científicos a detenerse a una profundidad de 9,1 kilómetros. En 1977, una empresa en Austria comenzó a perforar un pozo en un sitio con abundantes recursos. O eso creían. Encontraron grandes reservas de gas, pero hubo un problema inesperado. Cuando el taladro entró en la cámara, el pozo colapsó. Lo intentaron de nuevo e hicieron otro pozo, aún más grande, que llegó a tener una profundidad de 8 kilómetros y medio. Pero irónicamente no pudieron perforar nuevamente la cámara de gas. En Suecia las expectativas de la perforación tampoco se cumplieron. En el sitio de un enorme cráter de 50 kilómetros de diámetro, comenzaron la búsqueda de gas y petróleo. Es el cráter más grande de Europa que debió aparecer debido a un meteorito. El pozo fue profundo, pero lamentablemente no se encontró nada de interés. A 6,4 kilómetros de profundidad, la perforación se detuvo. Uno de los pozos petroleros más profundos del mundo es Bertha Rogers, en Oklahoma. Su profundidad es de casi 9,5 kilómetros. En 1974, la compañía Lone Star logró un resultado tan sorprendente en poco más de 500 días. Durante 5 años fue el pozo más profundo del mundo, hasta que se perforó el pozo súper profundo de Kola. Bertha Rogers probablemente podría haber sido aún más profundo, pero el taladro de repente golpeó un depósito de azufre fundido. Se solidificó alrededor de la sarta de perforación rompiendo la plataforma. Si no puedes llegar al manto de la Tierra desde el suelo, hazlo desde el agua. El proyecto Mohole se trata exactamente de eso. Comenzó en la década de 1960 y fue supervisado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La corteza del fondo del océano es más delgada que la de la Tierra, y el manto está más cerca. Los científicos esperaban que un pozo submarino de 5 kilómetros de profundidad los llevara ahí. Eligieron una ubicación en el Océano Pacífico, donde el fondo estaba a una profundidad de aproximadamente 3,5 kilómetros. Había 2 fases planificadas para el proyecto, y la primera fue un éxito. Se perforaron un total de 5 pozos, cada uno de los cuales no excedió los 180 metros de profundidad. Desafortunadamente, la segunda fase nunca sucedió. Hubo demasiados problemas involucrados. Hoy en día, los pozos submarinos son algo común. Su objetivo principal es la extracción de petróleo y gas. La plataforma de perforación estadounidense EVA 4000 está ubicada en el Golfo de México. Esta enorme estructura se eleva sobre el agua a la altura de un edificio de 20 pisos.
La plataforma se mueve en busca de petróleo a profundidades de más de 1.800 metros, y cuando encuentra un buen lugar es capaz de perforar hasta 9,5 kilómetros en el lecho marino. Ahora vayamos a África. Aquí, en el extremo sur del continente, hay una enorme cantera, la mina de diamantes Kimberley. Ahora, es fácil perforar el suelo cuando se cuenta con el mejor equipo, pero este hoyo fue literalmente cavado a mano. Aproximadamente 50.000 trabajadores lo excavaron incansablemente a finales del siglo XIX y principios del XX, utilizando palas comunes. Y no, difícilmente hayan querido llegar al lado opuesto de la Tierra. Se sintieron atraídos por el encantador brillo de los diamantes, una de las piedras preciosas más famosas. Con un peso de 128,5 quilates, se encontró en la mina de Kimberley. La profundidad del agujero alcanzó los 240 metros. Imagínate lo difícil que habrá sido regresar del trabajo. Era como subir 66 pisos a pie. Cuando el trabajo se detuvo, el fondo del pozo se llenó parcialmente con tierra y luego el agua inundó el lugar. Hoy en día es un espectáculo popular entre los turistas y es probable que cada uno de ellos espere secretamente encontrar un diamante ahí. Con la explosión industrial, el petróleo se volvió aún más popular que los diamantes y los pozos de petróleo de todo el mundo están haciéndose más profundos. Por ejemplo, en 2008, Qatar perforó el pozo de petróleo más largo en ese momento. Al Shaheen tenía 12,2 kilómetros de largo y solo les llevó un poco más de un mes. La parte vertical del eje alcanza los 10,7 kilómetros. Estirado hacia arriba en lugar de hacia abajo, el eje alcanzaría la altura de los vuelos de aviones comerciales. El récord fue batido en 2012 por el pozo petrolero Z44 Shaibo. Cuando midieron su longitud, el nuevo pozo superó al de Qatar por unos 90 metros. Solo para tener una imagen más clara, en cualquiera de estos dos pozos de petróleo podían caber casi 15 Burj Khalifas o 40 Torres Eiffel. Pasamos a Canadá y subimos al cielo para mirarlo desde el espacio. ¿Ves esos dos enormes agujeros? Si no supieras que esos son sitios de extracción de diamantes, podrías pensar que una invasión extraterrestre tuvo lugar mientras dormías. Este enorme lugar se encuentra en la isla de Lac de Goa, no lejos del Círculo Polar Ártico. Se trata de una ciudad entera con edificios industriales y administrativos, una sala de calderas, viviendas para los trabajadores e incluso una pista de aterrizaje. En 2018, ahí se encontró el diamante más grande de América del Norte. Pesaba 552 quilates. Aparte de los diamantes y el petróleo, las entrañas de la Tierra tienen muchas otras cosas útiles. Un ejemplo es el cobre. Vayamos a Utah y veamos la mina gigante de Bingham Canyon. Aquí se ha extraído cobre durante más de un siglo. El ancho de esta cantera alcanza los 3,2 kilómetros y desciende a unos 800 metros. Imagínate lo impresionante que sería un vuelo en parapente sobre esta poderosa estructura. Pero el mayor tesoro del planeta es, por supuesto, el agua dulce. Y para llegar a ella, la gente cavaría tan profundo como fuera necesario. El pozo de agua más profundo del mundo se encuentra en Gran Bretaña. Fue excavado a mano en el siglo XIX. Las personas simplemente tenían que seguir cavando porque no podían llegar al agua y como resultado, llegaron casi 400 metros. Cuando el agua finalmente brotó de debajo del suelo, los trabajadores apenas lograron escapar del pozo. Muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida bajo tierra. Sí, me refiero al metro. La estación de metro más profunda del mundo está en Kiev, Ucrania. La escalera mecánica tarda más de 5 minutos en bajarte a la plataforma. Después de todo, estás viajando casi 105 metros hacia abajo. A veces la naturaleza decide excavar algo profundo por sí misma. Lo más probable es que la fosa de las Marianas sea el punto más profundo del océano. Su fondo, llamado Abismo Challenger, está a 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Oh no.
Deja de gritar. ¿Tú puedes hablar? ¡No! ¡No, no, no! Ni siquiera intentes escapar. ¡Wow! Bien, bien, lo tengo. Cielos, no hace falta que muevas los puños. Estos salvajes. Ni siquiera puedo comer en paz. Es invierno de 1980. Estamos en el pequeño pueblo de Lengby. Jean Hilliard, de 19 años, conduce a casa después de verse con un amigo. Toma un atajo y gira hacia un camino congelado y resbaladizo. En la oscuridad, pierde el control del auto. El vehículo se estrella contra una zanja. Luces de emergencia, nevada, noche y helada fuerte. Jean sale del vehículo. Lleva solo un abrigo ligero de invierno, guantes y botas vaqueras. La temperatura del aire es mucho más baja que en un congelador. Ella está segura de que su amigo vive cerca, así que va por ese camino. Sube una colina alta y se da cuenta de que ha tomado la ruta equivocada. Parece que se ha perdido. La chica deambula un par de kilómetros más hasta que ve la casa de otro amigo en la distancia. Helada, camina hacia allí. Entonces, todo se vuelve negro. Jean pierde el conocimiento. A la mañana siguiente, el ganadero Wally Nelson se despierta de muy buen humor. Es la temporada de vacaciones. Hay una especie de cuento de hadas de invierno fuera de la ventana. Sale de su casa y encuentra el cuerpo de Jean Hilliard tirado a pocos metros de su porche. Wally se acerca a ella, la sacude y se horroriza. Su cuerpo está rígido y frío como madera congelada. Sus ojos están abiertos y no se mueven. Su cabello se ha congelado. Simplemente no parece viva. Pero Wally ve que todavía respira. Jean ha logrado sobrevivir. Él quiere subirla a su auto para llevarla al médico, pero el cuerpo de la chica no se dobla y no cabe en el coche. Se siente como una estatua. Consigue un auto más grande y va al hospital lo más rápido que puede. Los médicos se llevan a Jean, pero no creen que tenga ninguna posibilidad de sobrevivir. Su mano está tan dura y congelada que ninguna aguja puede penetrarla. Una temperatura baja, ojos vidriosos y músculos tan duros como una piedra son los resultados del modo de emergencia. Su cuerpo ha dirigido toda la sangre a los órganos vitales para garantizar su funcionamiento. Es por eso por lo que otras partes de su cuerpo se ven sin vida, y su piel y músculos no reaccionan a nada. Los médicos deciden ponerle almohadillas térmicas para calentarla. Su familia espera por su recuperación, pero en este momento, todo lo que pueden hacer es esperar. La congelación es peligrosa, porque todo ese líquido congelado comienza a expandirse. Llena una botella pequeña con agua y ponla en el congelador por unas horas. Luego sácala y verás que parece haberse expandido o incluso agrietado debido al aumento de volumen del líquido. Lo mismo sucede dentro de nuestros cuerpos. Estamos formados por casi un 70% de agua. Cuando se congela, sus partículas se convierten en cristales de hielo y desgarran las membranas celulares. Los fragmentos de hielo pueden estirar y destruir los tejidos. Esto se llama congelación. Además, nuestro cuerpo puede ralentizar todos los procesos internos en condiciones de frío extremo para ahorrar fuerza y energía. El corazón late más despacio y los pulmones dejan de consumir mucho oxígeno. El metabolismo se ralentiza. Eso sucedió con Jean, y tal vez fue lo que le salvó la vida ese día. Estuvo tumbada en la nieve con heladas severas durante unas 6 horas. Pero, ¿por qué las partículas de hielo no comenzaron a destruir sus membranas celulares?
cómo soportó su cuerpo tal daño y logró sobrevivir. De vuelta en el hospital, los médicos están felices de ver a Jean mejorar. La sangre caliente se esparce a través de los vasos helados y le devuelve la vida a su cuerpo. Sorprendentemente, los cristales de hielo no han dañado sus músculos ni su piel. Unas horas más tarde, la chica recupera el conocimiento. Al mediodía comienza a hablar. Jean no sabe lo que le pasó. Recuerda caminar a la casa de su amigo y luego despertarse en el hospital. Lo que más le preocupa en este momento es que el auto de su padre esté en algún lugar en una zanja. Resulta que la chica cayó y se arrastró hasta la casa de Wally Nelson, pero no lo recordaba. Aparentemente, su cerebro activó el instinto de supervivencia esa noche. Por desgracia, no logró gatear los últimos metros. Jean se desmayó en la puerta y permaneció allí durante 6 horas. Los médicos examinan a la chica y descubren que está completamente sana. Pronto es dada de alta del hospital, pero este caso no fue único. El profesor de medicina de emergencia David Plummer dijo que había visto alrededor de 12 casos similares en los últimos 10 años de pacientes que lograron sobrevivir a una congelación severa. Jean regresa a casa y descubre que se ha hecho famosa. Escriben sobre ella en los periódicos, quieren entrevistarla y filmar documentales. Su caso ha llamado la atención de muchos médicos de todo el mundo, pero nadie ha podido averiguar exactamente cómo logró sobrevivir. En el caso de los humanos, estas recuperaciones parecen un milagro, pero muchas criaturas del mundo natural pueden adaptar sus cuerpos a condiciones extremas. Una de ellas es la rana de árbol. Estos animales viven principalmente en zonas templadas y tropicales de Eurasia. A veces, tienen que lidiar con el clima frío. Su cuerpo inyecta glucosa en el torrente sanguíneo cuando sienten que se están congelando, y el contenido de sus células se convierte en jarabe. El azúcar reduce el punto de congelación del agua. Así, las ranas arborícolas se han adaptado a tales condiciones. El agua fuera de sus células puede congelarse. Sus cuerpos pueden ponerse tan duros como cubos de hielo, pero están vivas y sintiéndose genial. Luego, cuando hace más calor, se recuperan por completo. La sangre llena su cuerpo y pone todos sus músculos en movimiento. Pero uno de los animales más sorprendentes que pueden soportar temperaturas bajo cero es el pez de hielo. Es transparente, similar a una medusa. Nada en las oscuras y frías aguas antárticas. El pez de hielo se siente cómodo allí debido al anticongelante en su sangre. Más precisamente, es una sustancia única que es como un anticongelante. Este líquido no permite que las células, los órganos y el cuerpo del animal se congelen. No hay glóbulos rojos que transporten oxígeno en la sangre de este pez, y es el único vertebrado con tal superpoder. Hay organismos en nuestro planeta que utilizan el frío para prolongar su vida. Científicos han encontrado algunos de ellos en el hielo de Siberia. Esas son criaturas multicelulares microscópicas, como pequeños gusanos que pueden vivir en un congelador durante unos 10 años. Pero los gusanos de Siberia tenían unos 24.000 años. Los científicos los transportaron al laboratorio y los descongelaron. Estos cobraron vida y comenzaron a multiplicarse inmediatamente después de todos esos siglos de sueño. Sus cuerpos pueden entrar en criptobiosis. Esto se produce cuando un organismo completamente congelado tiene funciones vitales mínimas. Un análisis mostró que los gusanos podían permanecer en este modo durante decenas de miles de años. Y hay muchos de esos animales en nuestro planeta. Además, estas criaturas son unas de las más resistentes a la radiación. Son prácticamente invulnerables. Pero volvamos a nuestra historia. Es posible que el cuerpo de Jean Hilliard entrara en una criptobiosis breve. Tal vez había algún líquido que no se congelaba en la sangre de la chica. Pero nadie lo sabe con seguridad. En estos días tiene un trabajo común y casi no recuerda ese día. Una investigación adicional sobre este tema puede ayudar a los científicos a crear medicamentos especiales que pueden ayudar en las temperaturas. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar usando un mapa, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo una pequeña área de agua en forma de triángulo, ubicada no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos. En el siglo XX, este lugar se convirtió en una leyenda. Algunos creen que es el lugar de una base secreta. Otros están seguros de que es un portal del tiempo. Los barcos quedan atrapados en una fuerte tormenta y se trasladan al pasado o al futuro.
Y también existe la teoría de que la ciudad de Atlántida se encuentra justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Su tecnología crea explosiones de energía y destruyen naves, e incluso los aviones tienen la posibilidad de desaparecer en esta área. Todo esto ha llegado tan lejos que si algo extraño sucede en el océano, todos piensan que de alguna manera está relacionado con el Triángulo de las Bermudas. El miedo al triángulo se ha popularizado con libros y películas. A los directores, escritores y periodistas les gusta usar este tema, pero en sus obras solo ves algunas respuestas correctas. Puedes encontrar la verdad sobre este lugar tú mismo si miras de cerca. Pero primero, refutemos las teorías más débiles. Objetos espaciales, Atlántida, viajes en el tiempo, todos estos mitos aparecieron a mediados del siglo XX. No hay ningún registro sobre fenómenos misteriosos antes de esa época. La gente simplemente notó que muchos barcos se estaban hundiendo aquí, pero luego, un autor escribió un libro sobre la Atlántida en las aguas del Triángulo. El autor no proporcionó ninguna evidencia, pero describió esta hipótesis de manera muy convincente. La gente lo leyó y le gustó. A la psique humana le gusta leer sobre algo secreto. Cuando aprendes algo que nadie sabe, te hace sentir especial. Y por supuesto empiezas a creer en este secreto. Así que esta fue una de las razones por las que el libro del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto tan popular. Le trajo mucho dinero al autor. Y otras personas también querían enriquecerse de la misma manera. Algunas otras teorías fantásticas sobre viajes en el tiempo y bases secretas han aparecido desde entonces. Después de eso, la gente empezó a hacer documentales. Todos esos trabajos dedicados a la naturaleza mística del Triángulo no se basaron en hechos reales, sino en teorías de otros libros. Es imposible encontrar la verdad en este caos. A algunas personas les gusta conocer secretos, incluso si son falsos. Pero siempre puedes encontrar la verdad si realmente quieres. Simplemente toma cualquier mito e intenta encontrar fuentes que demuestren si es real. Lo más probable es que no encuentres nada más que libros y películas no científicas. También hay cosas más realistas sobre el Triángulo, pero no menos interesantes. Una hipótesis dice que los barcos desaparecen allí a causa del metano. Yacimientos de este gas se encuentran bajo el fondo marino de esta región. A veces se libera de allí y sube a la superficie. Tan pronto como el metano entra en contacto con el agua, toma forma de burbujas gigantes. Luego, estas burbujas forman espuma en el agua y crean grandes olas que hacen voltear los barcos. Esta teoría es bastante real y, de hecho, este fenómeno natural existe, pero no en el Triángulo de las Bermudas. Ninguno de los numerosos estudios ha confirmado la presencia de una mayor concentración de este gas aquí. La última erupción de metano ocurrió aquí hace unos 15,000 años. Otra teoría realista son las olas rebeldes. Se forman sin tormentas ni vientos. La superficie del agua tranquila puede transformarse en una gran ola de la altura de un edificio de 5 pisos en 3 segundos. Hunde un barco y luego desaparece rápidamente. El mar vuelve a estar en calma, como si no hubiera olas. Algunos científicos creen que una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra crea este fenómeno, pero algunos casos registrados no involucraron viento. Otra versión dice que la ola nace gracias al choque de corrientes cálidas y frías, pero la teoría más emocionante habla del vampirismo cinético que forma las olas. Bajo ciertas condiciones naturales, las olas adquieren la capacidad de intercambiar energía cinética, y entre todas las olas estará la más grande, la vampira, que absorbe la energía de todas las demás. Cuando se acumula toda la energía, la ola vampira la expulsa. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Todas las teorías parecen lógicas, pero los científicos aún no pueden descifrar la naturaleza de este fenómeno. Sí, las olas rebeldes pueden llevar barcos bajo el agua, pero no solo en el Triángulo de las Bermudas. Rara vez aparecen en todas las aguas de los océanos del mundo. Así que pasemos a la siguiente teoría. Algunos de los que navegaron por este lugar informaron que sus dispositivos de navegación se volvieron inestables. La brújula y la electrónica se estropearon. Se perdieron la señal y las comunicaciones por radio. Necesitamos mirar el triángulo desde el espacio para encontrar la razón. Si usas sensores y dispositivos especiales, verás que el campo magnético de la Tierra se debilita por encima del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Los astronautas de la EEI dijeron que el triángulo recibe más partículas del Sol que cualquier otra parte del planeta. Por lo tanto, la electrónica es inestable en esta área. Pero tales fallas no ocurren con los satélites y otros objetos espaciales que vuelan dentro de la atmósfera de nuestro planeta. Las áreas con un campo magnético debilitado aparecen en todo el mundo
y casi nunca interrumpen la navegación. Esto significa que los barcos y aviones funcionan de manera estable en tales condiciones. Pero de todos modos, una brújula no funciona correctamente en el área del triángulo. ¿Será que alguna anomalía magnética afecta a los sistemas de navegación? Esta teoría fue rápidamente refutada. Los científicos revisan regularmente el mapa magnético de esta región y no han encontrado desviaciones de la norma. La razón del funcionamiento inestable de una brújula no es una anomalía. El Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos lugares del planeta donde coinciden los polos norte verdadero y magnético. El norte verdadero es el polo norte geográfico. El polo magnético se mueve constantemente alrededor del globo directamente hacia el norte. A veces estos polos chocan y provocan un fenómeno como las líneas agónicas. Si estás por debajo de esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña y no te indicará el norte verdadero. Por eso desaparecieron tantos barcos en este lugar a principios del siglo XX. La gente usaba una brújula ordinaria. No tenían tecnologías modernas de navegación, y el mal funcionamiento de la brújula podría haber tenido consecuencias desastrosas. Imagina que eres el capitán de un barco en, digamos, 1901. Tu brújula te está guiando. Sabes que siempre necesitas navegar hacia el norte para llegar a tierra. Luego, te metes en el Triángulo de las Bermudas. Miras la brújula y notas que la posición de la flecha ha cambiado ligeramente. Ahora necesitas moverte en otra dirección. Esta dirección es la incorrecta, pero aún no lo sabes. Tomas el camino equivocado y terminas en la región del Caribe. Esta área está llena de pequeñas islas, y el fondo del mar no es profundo aquí. Tu barco se mete en un bajío. Quedas atascado y no tienes idea de dónde estás. Así desaparecieron algunos barcos en esta región. Pero si tuvieras GPS, no habrías perdido la ruta y habrías navegado a salvo hasta tierra. Por cierto, ahora en el siglo XXI, puedes usar una brújula aquí sin problemas. Esto es porque el polo norte magnético ya no se encuentra con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. Las líneas agónicas están en otro lugar ahora mismo. Pero aún así, por alguna razón, los barcos se pierden aquí, y ahora llegamos a la solución más inesperada al problema del Triángulo de las Bermudas. Sí, a veces los barcos desaparecen en esta región. Y la razón de esto es agua, océano, naturaleza, llámalo como quieras. Desafortunadamente los barcos se hunden en todo el mundo. No tengas miedo de un solo triángulo. Hay lugares en el territorio del Océano Atlántico donde más barcos desaparecen. Comencemos nuestro viaje con uno de los pueblos desaparecidos más famosos y aterradores. Se encuentra en la India, en el distrito de Rajasthan. Se trata de la aldea de Kuldara. A diferencia de otros lugares abandonados, llegar aquí es difícil, ya que los lugareños no querrán llevarte. La gente le teme a este lugar e intenta evitarlo. Puedes tomar un taxi para que te deje cerca. El conductor te dirá dónde ir. No encontrarás ningún rastro de civilización en los alrededores. El pueblo está ubicado en una zona desértica y calurosa, pero cuando te acerques a él, sentirás un desagradable escalofrío. No encontrarás nada de vegetación debido al calor, solo hay ruinas de edificios y caminos cubiertos de arena. Es como si estuvieras caminando por las excavaciones de una ciudad antigua. Pero Kuldara no es tan antigua, desapareció recién en 1825. Antes de esa fecha, había sido un pueblo próspero. Era casi una ciudad formada por pequeños asentamientos unidos en comunidades. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura. También practicaban la minería y extraían rocas y minerales valiosos de yeso. Sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana. Por alguna razón desconocida, la gente abandonó sus hogares y huyó. Nadie sabe por qué y nadie ha vuelto a ver a los residentes. Los habitantes de las zonas más cercanas están seguros de que este lugar está maldito, por lo que nunca se acercan a él. Creen que es el centro de poder del otro mundo. Algunas personas se sienten enfermas aquí, otras afirman ver fantasmas y otras experimentan un miedo irracional. Pero a los turistas les gusta visitarlo. La versión más sencilla y menos terrorífica afirma que la gente abandonó el pueblo por falta de agua. Aún así, esta versión parece extraña. Si fuera así, habrían planeado un cambio de ubicación en lugar de huir a toda prisa. La segunda versión es mucho más mística. Cuenta la leyenda que un cruel gobernante cobraba grandes impuestos a esta comunidad. Se enamoró de la hija del jefe Kuldara y amenazó con cobrar más impuestos si la chica se negaba a casarse con él. Le dio un día para tomar una decisión.
Ninguno de los habitantes estuvo de acuerdo con la demanda. En señal de solidaridad, decidieron abandonar el pueblo. Los que no crean en todos estos rumores pueden pasar una noche ahí en una tienda. Lo más probable es que oigas gritos o sientas que alguien camina y golpea tu tienda. Es broma. Nuestro siguiente pueblo se encuentra en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Más concretamente, ni siquiera es un pueblo, sino un municipio llamado Centralia. Este lugar parece totalmente despoblado de vida. Árboles quemados, hierba seca, edificios vacíos. Casi todas las carreteras tienen grietas enormes. La gente las ha rociado con grava para disminuir la cantidad de humo espeso que sale del suelo todo el tiempo. Este lugar abandonado lleva más de 50 años ardiendo. No es de extrañar que nos recuerde algo. Los autores del juego de terror Silent Hill se inspiraron en este pueblo. Centralia era un pueblo minero con tiendas, cafeterías, bibliotecas y residentes felices. La gente trabajaba en las minas para obtener carbón de antracita. Utilizaban uno de los túneles subterráneos como vertedero de basura. Según la versión popular, un día en 1962 decidieron deshacerse de la basura quemándola. El plan fracasó. En cuanto la basura se incendió, se extendió por toda la mina. Todos los trabajos mineros de la ciudad se detuvieron debido al aumento del nivel de dióxido de carbono. Los residentes no lograron extinguir el fuego que comenzó a extenderse bajo tierra por toda la ciudad. Las carreteras empezaron a calentarse y el suelo se envenenó. Un humo espeso llenó las calles. La gente fue evacuada del lugar. En 1992, Centralia estaba completamente abandonada. La ciudad tiene un aspecto siniestro, y algunos creen que no es solo por el incendio. Aseguran que no todos los residentes lograron evacuar, y que sus fantasmas siguen caminando por las calles en llamas, esperando a que alguien acabe por fin con este fuego eterno. Imagina un pueblo próspero y hermoso, donde la gente se dedica a la agricultura en tierras fértiles y hornea un pan delicioso. De pronto, ¡bam!, todo desaparece. Solo quedaron rastros en el suelo y un par de ladrillos de hermosas casas de piedra, molinos y capillas. Enormes campos fértiles quedaron abandonados y nadie sabe por qué. Bienvenido al pueblo inglés de Gainsthorpe en Lincolnshire, o más bien lo que queda de él. Desde arriba verás las murallas de tierra en un campo cubierto de hierba, los contornos de los caminos, las hondonadas y los contornos apenas reconocibles de los muros de las casas y los graneros. Si vienes aquí puede que ni siquiera notes las huellas del pueblo. Es solo un inusual campo verde, pero en el siglo XVII la vida prosperaba. Intentemos resolver este misterio. La primera mención de este lugar se remonta a 1086. Yo aún no existía. Ya era un lugar próspero en aquel entonces. Había unos 19 campos fértiles, una capilla, un molino, un puente y una casa solariega donde vivían los señores. En total había unos 25 edificios. En los registros que datan del siglo XVI, se puede comprobar que aparecieron canteras en el pueblo. En otras palabras, no solo se enriqueció, sino que siguió el ritmo del progreso. Luego, en 1616, quedó completamente abandonado. Los científicos siguen buscando una respuesta a esta pregunta. Algunos creen que le ocurrió algo terrible y místico. Una de las principales hipótesis que explican lo sucedido es la peste. Otra versión afirma que Gainsthorpe le perdió el paso al progreso. En el siglo XVII se produjo la transición de la vida rural a la urbana. La industrialización había comenzado. Muchos jóvenes abandonaron sus pueblos natales en busca de una vida mejor. Algunos creen que unos grupos de ladrones y asaltantes se instalaron en el pueblo, convirtieron a Gainsthorpe en su base y acabaron por saquearlo todo. El motivo exacto sigue siendo desconocido, pero la buena noticia es que, en teoría, la aldea puede ser recuperada. Los especialistas pueden reconstruir las ruinas y recrear la agricultura. Sin embargo, lo más difícil es conseguir financiación. Un destino similar corrió el pequeño pueblo de la isla de Achill, en Irlanda. Unas 40 casas sencillas de arcilla y paja se situaban a lo largo del valle bañado por la bahía de Kim, y era un lugar fantástico para vivir. Costas, montañas, agua cristalina y tierra rica.
El pueblo se fundó en 1838. Ahora quedan varios montículos de tierra y pequeños fragmentos de muros. Los lugareños que viven en los asentamientos vecinos no recuerdan este pueblo, o tal vez sepan algo, pero no quieren decir nada a nadie. Solo los escritores de viajes lo describen en sus diarios como un lugar de belleza serena. Muchos pueblos cercanos siguen existiendo, pero ¿por qué este ha desaparecido? ¿Un fenómeno inexplicable que barre pueblos enteros de la faz de la Tierra? ¿Una fuerza mística desconocida que asusta? Si no hay nada fantástico en la desaparición de este pueblo, ¿por qué no se construyen casas nuevas aquí? Tal vez le temen a algo. Los estudiantes de la escuela de arqueología local decidieron encontrar la respuesta a esta pregunta y excavaron en busca de pistas. Descubrieron que este lugar sufrió algún tipo de problema a mediados del siglo XIX, pero no se sabe exactamente qué. En aquella época se produjo un terrible periodo de hambruna. Puede que los residentes simplemente hayan abandonado su tierra natal para encontrar comida en otro lugar. De todos modos, los trabajos de excavación continúan y Nos hemos pasado la vida mirando las estrellas en busca de secretos escondidos en el espacio exterior, pero en las profundidades de la Tierra, en el suelo de nuestro propio planeta, existen todo tipo de cosas fantásticas, esperando a ser descubiertas. ¿Se puede hablar de excavaciones sin mencionar Egipto? En 2019, los arqueólogos descubrieron la tumba de un alto funcionario en el sur de Saqqara, que vivió hace unos 4.400 años. Su nombre era Kuwi, y los jeroglíficos de las paredes de su tumba ilustraban sus numerosos títulos, uno de los cuales era el de único amigo del faraón de la época. Este tipo de descubrimientos es bastante habitual para una tumba en Egipto, excepto por lo que había en su interior. Las paredes, el techo e incluso partes del suelo estaban cubiertos de jeroglíficos, dibujos y patrones intrincados, pero lo que más sorprendió a los arqueólogos fue lo bien conservados que estaban los colores de las imágenes. A pesar de algunas grietas en las paredes y el techo, conservaban un color vivo, casi como si hubieran sido pintados recientemente. Un grupo de arqueólogos descubrió una ciudad entera en Israel en 2019. Data de hace 5.000 años, a comienzos de la Edad de Bronce, y tenía una población de alrededor de 6.000 habitantes. Hallaron millones de herramientas, fragmentos de artículos de cerámica y vasijas de piedra. Aparentemente, la ciudad era tan grande que podía llamarse la Nueva York de la época. La megalópolis estaba cuidadosamente planificada, con docenas de calles, callejones y zonas públicas y residenciales. Los arqueólogos afirman que los ciudadanos vivían y comerciaban no solo con diferentes regiones, sino que también con numerosas culturas y reinos. Bar Hill es un asentamiento perteneciente a la Edad de Hierro, ubicado al este de Inglaterra. Los arqueólogos descubrieron algo muy inusual en este territorio. Mientras exploraban la zona, encontraron miles de huesos de rana en una zanja en particular. Sus cálculos revelaron que había más de 8.000 huesos de ranas y sapos en esa zanja. También observaron que no mostraban señales de daño, simplemente yacían amontonados. No se sabe qué pudo atraer a tantas ranas y sapos a un mismo lugar, pero sí estamos al tanto de que la población local de aquella época comía a esos animales, por lo que los mismos habitantes podrían haberlos llevado ahí. Otras versiones afirman que las ranas podrían haber llegado por la gran cantidad de insectos que se alimentaban de los cultivos, o que podrían haber quedado atrapadas en la zanja mientras buscaban un cuerpo de agua. Por ahora, el misterio de las ranas no ha sido resuelto. Puede que este hecho sea más interesante que misterioso. En las cercanías del muro de Adriano en Inglaterra, se encontró un insulto de casi 1800 años de antigüedad tallado en piedra. Un antiguo fuerte romano situado al sur del muro tenía varias tablillas de escritura, pero había una en particular que era especialmente curiosa por su contenido. Junto al nombre de un tal Secundino, aparecía un escrito bastante desagradable. De hecho, este es el primer grafiti de piedra que se ha encontrado, e indica que los romanos tenían disputas internas. En Wyoming, no muy lejos de la ciudad de Newcastle, un granjero estaba trabajando en el campo, cuando de pronto vio un extraño hueso que sobresalía del suelo. Al desenterrarlo se dio cuenta de que debía pertenecer a una criatura enorme, más grande que un oso. Sin embargo, no había osos en esa zona. El granjero pidió ayuda a un grupo de científicos para que averiguaran de qué se trataba. Cuando excavaron los huesos,
terminaron encontrando 3 esqueletos de dinosaurios, del género Triceratops para ser precisos. Los investigadores quedaron asombrados por 2 razones. Por un lado, los esqueletos estaban sorprendentemente completos. Había huesos de las extremidades, las patas y partes de la cola y del cráneo. Por el otro, se creía que los Triceratops eran solitarios, ya que todos los esqueletos encontrados anteriormente eran de un solo animal. En este caso, se trataba de 3. Uno parecía ser el más joven, mientras que los otros 2 eran probablemente sus padres. A juzgar por las marcas de los dientes en los huesos del mayor de los 3, un tiranosaurio atacó a la familia y no lograron escapar del enorme depredador. Aún no se conoce la extensión completa de las catacumbas de París, por lo que siguen apareciendo cosas extrañas allá abajo. Una de ellas fue encontrada en agosto de 2004. La policía local estaba realizando una inspección de rutina en las catacumbas a metros de la Torre Eiffel, cuando dieron con una cueva transformada en una sala de cine totalmente equipada. Había un anfiteatro donde se sentaban los espectadores, una pantalla, un proyector y muchos rollos de películas. Curiosamente, se trataba de obras de cine negro de los años 50 y otras más recientes. También había una segunda caverna, más pequeña y adyacente a la primera, que se utilizaba como restaurante. Habían instalado un sistema eléctrico y al menos 3 líneas telefónicas en este cine subterráneo. Pero lo más siniestro ocurrió cuando los agentes regresaron al lugar 3 días más tarde para seguir investigando el asunto. Descubrieron que todos los cables y las líneas telefónicas habían sido cortados. Y había una misteriosa nota en el suelo que decía: "No intenten buscarnos". Aún no se sabe quién construyó este cine subterráneo ni por qué. En 1948 se informó por primera vez sobre un desconcertante muro de unos 150 kilómetros de largo construido en Jordania. Se desconoce quién lo hizo, cuándo ni por qué. Al parecer no lo construyeron como protección, ya que era demasiado bajo y estrecho. Si bien hoy en día está en ruinas, se calcula que en su momento medía 1 metro de altura y 1,5 metros de ancho. La teoría más popular afirma que esta extraña muralla podría haber servido como límite de las tierras de cultivo. Los investigadores encontraron restos de antiguas tierras de cultivo al oeste del muro, y este límite podría haber servido como protección contra las hambrientas cabras que provenían del este con las tribus nómadas. Ya que estamos hablando de Jordania, mencionemos otro misterio: los círculos de piedra que datan de hace 2000 años. Son bastante grandes, con un diámetro de unos 400 metros o más. Hasta el momento los científicos han descubierto 11 de estos grandes círculos. Sí, ese es su nombre oficial. Sin embargo, solo tienen un par de metros de altura, lo que los hace aún más desconcertantes. Al principio se creía que eran enormes corrales para animales. Sin embargo, no hay aberturas entre las piedras de los círculos para que entren o salgan personas o ganado. Nadie sabe quién construyó estas antiguas estructuras, ni por qué. En 2016, unos arqueólogos de Glasgow excavaron una gran roca de 5000 años de antigüedad y la volvieron a enterrar. Se la conoce como la piedra de Cogno, y los lugareños la descubrieron en el siglo XIX. La piedra es grande y plana, mide 13 por 8 metros y tiene unos dibujos en forma de remolino que ya se han encontrado en... Acabas de llegar a un lugar perfecto en una playa desierta. Está tan tranquilo aquí que empiezas a quedarte dormido. Pero cuando abres los ojos, te sorprendes. Espera un minuto. ¿Una casa acaba de ser arrojada a la orilla? Puede sonar como el comienzo de una novela de ciencia ficción, pero no si vives cerca de esta playa en El Salvador. Allí hay una casa misteriosamente abandonada que se ve como si acabara de ser arrastrada por el agua a la orilla. ¿Cómo terminó allí? ¿Cuánto tiempo ha estado en el lugar sin que nadie se diera cuenta? Esta misteriosa construcción se encuentra a 74 kilómetros al sur de la capital de El Salvador, San Salvador. Los lugareños dicen que el edificio solía ser un hotel llamado Puerto Ventura. En el momento de su construcción, su principal atractivo era su cercanía al mar. Desafortunadamente, la ingeniería del edificio no estuvo bien planeada. Todo porque los lugareños no necesitaban ningún permiso oficial para comenzar la construcción. El hotel estaba demasiado cerca del agua y peligrosamente expuesto a los elementos. El edificio de estilo romano ahora está a solo 15 metros del borde del mar cuando la marea está baja. Solo se puede acceder a él por la mañana porque, más tarde, las mareas llenan el primer piso de agua salada. Lo que ahora queda del hotel parecen las ruinas de una casa de 2 pisos.
La parte delantera es muy impresionante, con pilares de tipo romano. También cuenta con amplios ventanales en el segundo piso. Todavía se pueden ver partes de las estructuras de hierro y restos de lo que fue la puerta de entrada del segundo piso. Hay algunas gradas en la parte superior del edificio y a veces las usan a los turistas. Cada vez más personas llegan a la zona y toman fotos, a pesar de que el edificio obviamente no es seguro para escalar. Hay poca información sobre cuánto tiempo ha estado en su ubicación actual, pero algunos lugareños dicen que lleva allí al menos 20 años. Se mantuvo como un secreto local durante años, antes de que un usuario de TikTok lo descubriera en 2021. Pero eso no responde a la pregunta: ¿cómo terminó el hotel en un lugar completamente diferente? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas. Mientras que algunos lugareños dicen que el edificio fue abandonado hace décadas, otros afirman que quedó desierto después de que el huracán Mitch azotara esta área en 1998. El huracán Mitch fue uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos que jamás haya azotado Centroamérica. Durante la tormenta, los vientos llegaron a 290 kilómetros por hora. Y el huracán en sí duró unas 15 horas. También fue la causa de una gran cantidad de lluvia, lo que resultó en inundaciones y muchos deslizamientos de tierra peligrosos. Al estar construido tan cerca de la costa, el antiguo hotel tenía pocas posibilidades de sobrevivir a las condiciones climáticas extremas. Así que debe haber sido literalmente desplazado. Después de sentarte bajo el sol, podrías comenzar a soñar con bolas de nieve llegando a la orilla. Ya sabes, para nivelar la temperatura. Y no estoy bromeando, este extraño fenómeno natural sucedió en 2016. El resultado fue que alrededor de 18 kilómetros de la costa del Golfo del Ob, en Siberia Occidental, se cubrieron con enormes bolas de nieve. Debido a las bajas temperaturas, se empezaron a formar pequeños trozos de hielo en el agua. Posteriormente, el viento y las olas los convirtieron en gigantescas bolas de nieve. Algunas de ellas eran del tamaño de una pelota de tenis, pero otras tenían hasta 1 metro de ancho. Una motocicleta Harley Davidson Night Train de 2004 apareció en una playa de Columbia Británica en 2012. Estaba cuidadosamente embalada dentro de un contenedor de envío. Tomó algún tiempo hacerlo, pero finalmente se localizó al propietario. Su nombre era Ikuo Yokoyama, y había perdido su motocicleta después de que un tsunami azotara Japón el 11 de marzo de 2011. Para llegar a su destino final, la Harley Davidson viajó más de 6.500 kilómetros. Para celebrar su largo viaje, Yokoyama donó la moto al Museo Harley Davidson de Milwaukee. Ha estado en exhibición allí desde entonces, en caso de que quieras verla. Y este extraño fenómeno hizo que pareciera que alguien había derramado detergente para platos por toda la playa, pero sucede con bastante frecuencia en Queensland. La espuma del mar cubre la costa un par de veces al año. Ocurre principalmente después de una tormenta, cuando las olas del océano mueven la materia orgánica disuelta. Es básicamente como una máquina de helados gigante. Después del ciclón Debbie en marzo de 2017, algunas playas tuvieron que cerrar debido a la gran cantidad de espuma blanca. El viento incluso llevó algo de esa espuma a los pueblos cercanos, haciendo creer a los lugareños que estaba nevando. ¿Te sorprendería ver un dado de metal oxidado de 2 metros por 2 metros en una playa de tu localidad? Porque en 2017, la gente de Coeur d'Alene, en Idaho, sí se sorprendió. Resultó ser un viejo tanque de almacenamiento. Alguien había decidido darle un toque original agregando algunas manchas blancas para que pareciera un dado. En 1992, miles de patitos de goma quedaron varados en el mar, después de que una ola golpeara un gran barco que los transportaba. Como puedes imaginar, los patos comenzaron a aparecer en todo el mundo. En Hawái, Alaska, América del Sur, Australia, Europa e incluso en el Ártico. Se estima que un par de cientos de esos patos de goma desafortunados todavía están por ahí. Curiosamente, resultaron ser muy útiles para los científicos. En base a sus movimientos, los investigadores pueden monitorear las direcciones de las corrientes de agua. Y si te gustan los dinosaurios, te alegrará saber que las aguas del mar también pueden traer algunos fósiles a tierra. En 2018, una gran mandíbula terminó en la costa de la playa de Lilstock en Somerset, Inglaterra. Le pertenecía a un reptil marino llamado ictiosaurio. Gracias a este hallazgo, los científicos pudieron hacer un descubrimiento impresionante. Antes, se pensaba que el ictiosaurio podía alcanzar una longitud máxima de unos 21 metros, pero después de estudiar la mandíbula, terminaron recalculando el tamaño de la criatura. Concluyeron que el ictiosaurio podía crecer hasta 26 metros. Y el megalodón fue el depredador más grande en la historia de nuestro planeta.
vivió en casi todo el globo, excepto cerca de los polos. ¿Cómo lo sabemos? Porque los dientes de megalodón siguen apareciendo en las playas de vez en cuando. Un asombroso diente de megalodón que tenía más de 50 centímetros de largo fue descubierto en un río de Croacia. Dado que estas criaturas se extinguieron hace unos 3 millones de años, sus dientes son muy apreciados por los cazadores de fósiles. Un hombre gigante de Lego llegando a una orilla es algo que nunca pensé que escucharía. Pero resulta que no sucedió solo una vez. Hubo 4 de estos hombres gigantes de Lego en total, cada uno con alrededor de 2,4 metros de altura. Uno se encontró en Inglaterra y otro en los Países Bajos, mientras que los otros 2 aparecieron en Florida y California. Seguramente no fue una coincidencia, y después de algunas investigaciones la gente descubrió que un artista holandés estaba detrás de esto. Hugo Leonard comenzó este proyecto como una campaña de declaración personal. Incluso se hizo un cortometraje sobre eso llamado No Real Than You Are. Era una noche oscura. Habíamos salido a caminar. De pronto, una luz blanca y brillante apareció en las vías del tren. Se acercó más y más hasta que alcanzó el bosque y se desvaneció repentinamente. La historia relatada por cientos de testigos suena bastante normal, hasta que te enteras de que esas vías llevan mucho tiempo abandonadas y deterioradas. El último tren que podría haber explicado la luz partió al otro mundo hace muchos años. El misterioso tren fantasma se convirtió en la atracción de San Luis, una pequeña aldea en la provincia canadiense de Saskatchewan. Allí viven unas 400 personas y muchos la visitan para ver la luz de San Luis. Apareció en libros, internet y programas de televisión como Misterio sin resolver. Durante décadas, nadie logró explicar qué era realmente. Algunas personas habían visto una luz blanca, otras decían que en realidad era roja. Una leyenda urbana aseguraba que la luz roja venía de una linterna que llevaba el maquinista del tren fantasma, quien había perdido la vida una noche mientras revisaba las vías. Los científicos intentaron refutar las teorías que involucraban fantasmas, pero no tuvieron éxito. Finalmente, 2 estudiantes de secundaria del norte de Saskatchewan decidieron entrar en escena. Fueron testigos del tren fantasma por primera vez en un viaje a San Luis. Una de las chicas supuso que debía provenir de los faros de un auto, pero necesitaba evidencia para demostrarlo. Junto a su amiga, decidió hallar una respuesta y hacer un informe para la Feria de Ciencias. Realizaron varios viajes de campo a San Luis para investigar. Las jóvenes cazafantasmas usaron un mapa detallado, una brújula y un sistema de GPS, algo bastante inusual en el 2001. Dieron con el lugar donde la luz fantasma era apreciada con más claridad. Después, dibujaron una línea recta sobre el mapa hacia el punto de donde provenía la luz y marcaron todos los caminos que pasaban junto a la línea o sobre ella. El padre de una de las chicas decidió ayudarlas. Estacionó su auto en varios lugares cerca de la línea e hizo parpadear las luces. Ellas no alcanzaban a verlo, ya que todos los sitios parecían demasiado bajos. Por fin, hallaron un segmento de carretera en la cima de una colina. El padre pasó 20 minutos encendiendo y apagando las luces desde allí. Cada vez que se encendían, las estudiantes veían el tren fantasma. Cuando dio vuelta el auto, también vieron la misteriosa luz roja. El lugar estaba bastante lejos de las vías, así que era posible verlo gracias a la difracción. La luz pasaba por una pequeña apertura, tal vez unos árboles, y se hacía más grande. Por su proyecto, estas chicas ingeniosas recibieron medallas doradas en la Feria de Ciencias. 10 años más tarde, una historia similar tuvo lugar en Anson, Texas. Todas las noches, los residentes veían una luz misteriosa en un punto de la carretera. La llamaron la luz de Anson y creían que se trataba de una madre con una linterna que buscaba a su hijo. Él había desaparecido tiempo atrás en una tormenta de nieve. Su mamá fue a buscarlo y nunca regresó. Un grupo de estudiantes desconfiaba de esta historia fantástica y decidió hallar la fuente de luz con sus iPhone. Siguieron Google Maps por el camino de tierra hasta la carretera que parecía ser la fuente de la luz. A medio camino de su destino, se hizo evidente que la luz provenía de los autos y no de una madre con una linterna. Es fácil ser un cazafantasmas con tus amigos al aire libre. Pero ¿qué pasaría si hubiera un fantasma en tu propio hogar? Eso es lo que le sucedió a una familia que se mudó a una casa vieja en 1921. Era enorme. Las luces funcionaban a base de gas, no tenía electricidad y contaba con muchos pasillos. Una clásica casa de película embrujada. Una mañana, la mujer que quedó en los registros bajo el nombre de Señora H oyó pasos en el piso de arriba, mientras estaba sola en la sala. Subió a toda velocidad y halló un cuarto vacío. Revisó cada habitación,
y también subió al piso siguiente. No había nadie. Después comenzó a escuchar ruidos extraños por las noches ya en la cama. Era como si alguien moviera los muebles y la vajilla mientras interrumpía el silencio con suspiros. Lo que sea que estuviera acechando a la familia se estaba volviendo más y más intenso. Lo seguía por los pasillos. Era como si estuviera a punto de acercárseles y establecer contacto. En una ocasión, uno de los hijos de la señora H entró corriendo al cuarto de su madre y le preguntó por qué lo llamaba. Ella dijo que no lo había llamado, que tal vez había sido el viento, pero el niño estaba seguro de haber oído una voz. Las plantas no vivían mucho tiempo en esa casa. Por fin, lo más aterrador sucedió. Una noche, la señora H se despertó y vio con claridad a un hombre y a una mujer en su habitación. Tenía que ponerle fin a todo esto, así que le pidió ayuda a su cuñado. Tras haber investigado, él sugirió que tal vez había una fuga de monóxido de carbono. Ese gas incoloro, inodoro e insípido ya había provocado visiones similares a otras personas. Después de revisar mejor, descubrieron que el gas salía de la caldera y entraba a la habitación, en lugar de atravesar la chimenea. Esto traía dolores de cabeza, alucinaciones, mareos y otros síntomas desagradables a la familia. Algunos fantasmas dejan huellas digitales, o eso asegura la leyenda de San Antonio. El relato cuenta que en 1938, un autobús escolar atravesaba una tormenta de nieve severa cuando quedó atascado en las vías del tren. Los maquinistas lo vieron e hicieron todo lo posible para detenerse, pero no lograron evitar el choque. No hubo sobrevivientes dentro del autobús. Desde entonces, sus fantasmas protegen a los demás y evitan que sufran el mismo destino. Cientos de personas han visitado ese punto para jugar con el destino. Dejan sus autos sobre las supuestas vías embrujadas y esperan a que los fantasmas vengan a ayudarlos. Algunos colocan talco en sus vehículos para tener huellas digitales como evidencia. Y de hecho, encuentran huellas al salir del auto. Resulta que también existe una explicación lógica para esto. Hay una inclinación en las vías. Cuando el auto se mueve un poco, puedes ver tus propias huellas en el talco. Y la historia original que inspiró la leyenda ni siquiera tuvo lugar en San Antonio, sino en Salt Lake City, Utah. Algo inexplicable sucedía en el campus de la Universidad Coventry, en Inglaterra. Cualquier persona que visitara el sótano del siglo XIV huía despavorida, asegurando haber visto el fantasma de una mujer. Un profesor de la institución, que además era cazafantasmas a tiempo parcial, decidió resolver el misterio. En una ocasión se encontraba trabajando en su laboratorio cuando sintió la presencia de alguien más. Fue lo suficientemente valiente como para revisar el sótano y descubrió que la razón de toda esa locura era lo que llamó la frecuencia del miedo. Los niveles de la frecuencia del sonido en el sótano eran tan altos que llevaban a las personas a ver ilusiones ópticas y sentir ansiedad y escalofríos. Un efecto similar hace que escuches un zumbido en una copa cuando le pasas un dedo húmedo. Una pequeña aldea en Kalachi, Kazajstán, se ha convertido en el hogar de una enfermedad única y misteriosa, conocida como Sleepy Hollow. En 2013, los primeros aldeanos se vieron afectados por ella. Estaban haciendo actividades cotidianas, montaban en bicicleta, iban a trabajar o conversaban con amigos. De pronto, se quedaron dormidos. Los casos eran similares: problemas para hablar, un mareo ligero y después, ¡boom! Algunos despertaban después de 6 días, después de fuertes ronquidos, sin recordar nada de lo que había sucedido, con debilidad y dolor de cabeza. La enfermedad del estilo de la Bella Durmiente afectó a personas de todas las edades, incluyendo a niños y hasta un gato llamado Marquis. Su dueño dijo que el animal había comenzado a atacar las paredes, los muebles y al perro de la familia. Después se quedó dormido y pasó horas roncando como un humano. Más de 150 personas padecieron Sleepy Hollow en 3 años. Los médicos y los expertos en trastornos del sueño no lograban hallar una explicación. La parte más fría de nuestro planeta, la Antártida, no deja de sorprendernos. Fíjate en esta cascada llamada Cataratas de Sangre. El agua rojiza cae desde el hielo blanco. Los científicos concluyeron que el color está relacionado con el hierro. El agua procedente del glaciar se oxida cuando se expone al oxígeno y se produce el color rojo. Pisa el monte Gandeng. Pone huevos. Bueno, quizá no sean huevos de verdad, pero las piedras parecen ciertamente huevos de dinosaurio. De ahí la fama de la montaña. Llamémoslos
huevos de piedra se formaron en una parte de la montaña hace más de 500 millones de años. Curiosamente, este fenómeno se repite una vez cada 30 años. Los huevos salen en varios tamaños y tonos. Las piedras aparecen en la superficie del acantilado. Un estudio realizado en la zona ha revelado que la composición de las piedras del acantilado no es como la de otras partes de la montaña. Aquí predominan las rocas calcáreas. Son más propensas a la erosión y van cambiando día a día. Las piedras tardan 3 décadas en adquirir la forma de huevo, pero sigue siendo un misterio cómo estas formaciones rocosas pueden ser tan perfectamente esféricas y lisas. Según los científicos, todos los huevos de piedra tienen un núcleo orgánico. Están hechos de caparazones, restos de plantas, dientes de peces y esqueletos. Quizá esto tenga algo que ver. El pueblo de Gulu está cerca de los huevos de piedra. Los lugareños creen que son sagrados y los asocian con la buena fortuna. De hecho, casi todas las familias tienen uno de estos huevos en su casa. Por desgracia, solo quedan unos 70 huevos, así que si quieres verlos, tienes que darte prisa. La estructura de Richat es un fenómeno geológico circular ubicado en el desierto del Sahara, cerca de Mauritania. Está hecha de rocas en capas que se parecen mucho a anillos. No es de extrañar que esta estructura única haya llamado la atención de la NASA. Desde el cielo, el elemento geológico parece girar y dar vueltas. Los científicos aún no están seguros de cómo llegaron estos anillos. Algunos dicen que fue el impacto de un asteroide, pero muchos creen que se debe a un proceso geológico. Para ellos, la estructura de Richat es una cúpula levantada y erosionada. Los geólogos suelen clasificarla como un domo anticlinal. Los científicos descubrieron que las rocas del centro son más antiguas que las exteriores en forma de anillo. Por lo tanto, parece que las piedras han sido erosionadas hasta convertirse en capas de roca plana. De todos modos, no hay una explicación válida para este fenómeno, y el misterio de los 45 kilómetros del Sahara sigue sin resolverse. El número 4 es Rapa Nui, o Easter Island en inglés, pero seguro que la conoces como Isla de Pascua. Sí, tiene 3 nombres. Fue descubierta por Jacob Roggeveen, que en realidad nunca tuvo la intención de buscar esa isla. Simplemente aterrizó ahí un domingo, de ahí viene el nombre. Jacob debía encontrar Terra Australis. Advertencia, no es Australia. Terra Australis nunca existió y no era más que un continente hipotético. Además, quería ver la tierra de Davis, que supuestamente había sido descubierta por Edward Davis, el pirata, y no por Edward Davis, el saxofonista. Jacob no encontró lo que quería. Bueno, nadie vio esas tierras, salvo el pirata Davis. Sin embargo, puede que Jacob haya fracasado en esta misión, pero, en cambio, descubrió la Isla de Pascua. Se trata de un territorio especial de Chile, situado en el sureste del Océano Pacífico. Está en mi lista porque ahí se encontraron cerca de 1000 estatuas de piedra llamadas Moai, que fueron construidas por el pueblo Rapa Nui. Casi todas las estatuas representan cabezas gigantescas, pero también hay un pequeño número de figuras arrodilladas con las manos sobre el estómago. Cada estatua representaba a jefes u otros miembros importantes de la sociedad de la Isla de Pascua. Para darle forma a las estatuas, los lugareños utilizaron piedras volcánicas que fueron ablandadas. La siguiente parada es la Puerta al Infierno. No te preocupes, así es como la gente etiqueta al pozo de Darvazá en Turkmenistán. Este gigantesco cráter de gas natural ha estado aquí durante 5 décadas y está continuamente quemando gases. El presidente del país quiere que los expertos encuentren la manera de extinguir este pozo de fuego continuo. El lugar se formó por un accidente ocurrido en 1971 mientras se trabajaba en un proyecto de gas natural. Desde entonces las llamas están encendidas y se han convertido en una atracción turística. También se edifican construcciones misteriosas en nuestra época. No tenemos que irnos millones de años atrás a civilizaciones desaparecidas. Edward Leedskalnin construyó sin ayuda una estructura llamada Castillo de Coral en Homestead, Florida. No utilizó ninguna maquinaria grande. Talló y esculpió más de 1100 toneladas de roca de coral en 28 años hasta 1951. Es un misterio cómo logró hacerlo todo él solo. Leedskalnin esculpió la roca sedimentaria y formó diferentes objetos como paredes, mesas, sillas, una fuente y un reloj de sol.
Por supuesto, también hay una leyenda detrás de este misterio. Al parecer, decidió construir la estructura luego de ser abandonado por su prometida el día de su boda. ¡Oh no! ¡Novia fugitiva! Quería demostrarle su amor a ella y al mundo, así que quiso hacer algo extraordinario. Bueno, definitivamente dio en el clavo. Hablemos un poco del misterio de los anillos de hadas en Namibia. Hay millones de manchas circulares en cientos de kilómetros que tienen entre 3 y 20 metros de diámetro. Se llaman anillos de hadas porque parecen haber sido creados por un hada o una criatura de otro mundo. Son esencialmente suelos de forma ovalada rodeados de hierba. Hay muchas creencias en torno al creador de estas marcas. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa. Los biólogos y los matemáticos llevan décadas desconcertados por el misterio de los anillos de hadas de Namibia. Hay más de una teoría para explicar este fenómeno. He aquí una muy conocida. El agua es limitada en el desierto, por lo que las plantas compiten por alcanzarla. Algunas plantas se expanden y prosperan en un parche, pero las más pequeñas que están cerca no pueden obtener el agua necesaria para vivir. Al final, parte de la vegetación desaparece y la que queda permanece en los bordes del parche. Por eso se forman brechas tan regulares y distanciadas. ¿Y si te digo que hay una colina en la ciudad de Leh, India, en la que en lugar de rodar hacia abajo, las cosas van hacia arriba? Es una ilusión óptica. La carretera parece una colina inclinada por los paisajes que la rodean, sin embargo, la carretera en realidad va hacia abajo. Este tipo de formaciones se llaman colinas magnéticas o gravitacionales. Las explicaciones científicas varían. La teoría más difundida dice que la colina tiene una fuerza magnética tan fuerte que puede arrastrar a los autos que se encuentran en las proximidades. ¿Qué te parece ver unas rocas en llamas? Yanartas se extiende por un área de casi 8 kilómetros cuadrados. El lugar está situado en una montaña rocosa del suroeste de Turquía, cerca de la ciudad de Sirali. Yanartas recibió su nombre por su aspecto. Significa literalmente rocas ardientes. Las piedras llevan ardiendo al menos 2500 años y probablemente lo seguirán haciendo